Clive Staples Lewis nació el 29 de noviembre de 1898, en Irlanda. Fungió como profesor de literatura en las universidades más reconocidas de Inglaterra, Oxford y Cambridge, y escribió más de 30 libros. Su vida estuvo marcada por la pérdida de seres queridos. Siendo niño, perdió a su madre. Durante la Primera Guerra Mundial, a su amigo, a quien le prometió cuidar a su madre, que tiempo después murió también. Finalmente, su propia esposa falleció, tras haber batallado contra el cáncer. Cada una de estas experiencias están reflejadas en sus libros. Su nombre fue reconocido mundialmente por las cartas del diablo a su sobrino. Después vendrían otros éxitos como las Crónicas de Narnia, la Trilogía del Espacio y sus obras apologéticas, Mero Cristianismo, Milagros, El Problema del Dolor y el material biográfico Sorprendido por la Alegría. C.S. Lewis fue un creyente sincero, defendiendo la fe y al mismo tiempo batallando con las dudas. Pues ahí podemos ver, ¿no? Un poco del aporte de C.S. Lewis a la literatura inglesa, la literatura universal en general, sus obras bastante conocidas. Incluso yo estoy algo emocionado también porque Netflix, no sé si ustedes vieron, avisaron que van a sacar toda la serie de las Crónicas de Narnia. Entonces, con esa producción, pues va a estar increíble. Así que en esta ocasión, pues vamos con esta temática y platiquemos, ¿no? Al respecto, situaciones en las que hemos recibido perdón o hemos otorgado perdón. Bueno, pues yo creo que uno de los momentos eh, más difíciles para mí ha sido dar perdón, ¿no? Perdonar a personas que te lastiman. Eh, y, 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 si hablas de un aspecto más profundo, creo que el perdonar a una persona que te hirió físicamente, que te hirió física y emocionalmente, es algo terrible. Yo viví sin perdonar a una persona que me hirió física y emocionalmente aproximadamente 10 años. Entonces, cada vez que yo la veía, porque tenía que convivir con esta persona del diario, cada vez que yo la veía se aumentaba más y más el enojo en mí. Entonces, eh, yo creo que fue una experiencia bastante difícil el poder encontrarme primero con Cristo, porque yo no conocía a Cristo en ese momento, el primero encontrarme con Él y con el perdón que Él me daba, y pensar en que también esta persona podía encontrarse con Cristo y que Cristo le iba a perdonar como me estaba perdonando a mí, ¿no? Eso me enojaba el pensar en que podía ser perdonado como yo, pero no es hasta que pude comprender un poquito más sobre cómo el Señor me estaba perdonando constantemente, a pesar de que yo estaba fallando constantemente, que también pude perdonar en mi corazón. Con esto no tengo ninguna relación con esta persona. Tiene años que no le veo. Y si ustedes me preguntan, no le quiero ver. Pero algo que sí sé es que yo no le deseo ningún tipo de mal, ¿no? Yo no le deseo ningún malestar ni a ella, ni a su familia, ni a nadie, ¿no? En ese aspecto creo que aprendí a perdonar y fue una de las cosas más difíciles, pero también pedir perdón ha sido una de las cosas más horribles de mi vida, porque eh, soy una persona que fácilmente llega a ofender por mi humor, por cómo soy, ¿no? De repente mi humor puede llegar a ser ofensivo para alguien y me cuesta trabajo reconocer que me he equivocado y pedir perdón, porque pedir perdón también implica un arrepentimiento, así como cuando vas con el Señor y le pides perdón por tus malas obras, implica un arrepentimiento, no nada más, Señor, perdóname y ya. Eh, Creo que lo mismo pasa cuando tú reconoces tu equivocación, tu error, y dices, perdóname, ¿no? Y sabes que necesitas cambiar algunas cosas en ti. Y creo que ahí se ve el verdadero búsqueda de perdón que puedas tener, ¿no? Entonces creo que esas son las dos cosas que yo puedo decir,
tal vez más adelante diga un poquito más sobre algunas cosas, como por ejemplo Ángel me decía de lo que me pasó la semana pasada, ¿no? Que al principio yo no quería, bueno, es más, yo pensaba en esta persona que aventó el auto hacia nosotros, y yo decía, yo quiero encontrarlo, yo quiero que detenga el auto para golpearlo. Yo no estaba pensando en que detenga el auto para que le predique el evangelio, ¿no? Yo estaba pensando que detenga el auto porque yo le quiero golpear. Entonces, es algo bien interesante esta parte del perdón cuando lo llevas a la práctica, a la vida real. No es sencilla. Vamos con Ángel. Sí, no, pues gracias Alfonso por tu confianza y bueno, ya en confianza también. eh, Fíjate que, bueno, durante la semana que estuve leyendo no solo esta sección de libros, sino también otras partes en otros libros del autor, también vino a mi mente una situación que enfrenté hace un poquito, donde pues volví a ver una persona que hace aproximadamente un año había inventado un par de cosas sobre mí para, no sé la intención realmente, pero creo que era eh, dañar mi testimonio, dañar pues, mi imagen, lo cual pues provocó muchas cosas y aquí algunos de ustedes sabrán, provocó muchas cosas importantes en mi vida. Y bueno, pues yo después de un tiempo pensé ya haberlo perdonado, porque no había razón, creo yo, de hacerlo de esa manera. Y pensé haberlo perdonado hasta que después de un año lo volví a ver sin querer. Y al volver a ver a esta persona, lo expresé con algunos de ustedes, pero fue como si no sé qué pasara dentro de mí, que volvió ese rencor, esa sensación muy fea que había sentido tiempo atrás, y ahí fue donde volví a preguntarme si realmente lo había perdonado o no. Y pues fue en esta semana que estuve leyendo, que estuve meditando en ello, pero y pensé incluso, ¿no? Ay, Alfonso, con tantos temas que aborda tan padres, el autor en el libro, ¿por qué escogiste este? Pero bueno, sirvió muchísimo de reflexión y pues solamente me gustaría mencionar, hay un libro también de C.S. Lewis que me encanta, que se llama El peso de la gloria. Y hay una parte donde él escribe acerca del problema del perdón y él menciona, dentro de todo el capítulo, menciona una frase que la leí durante la semana y he estado pensando en ella y dice, excusar aquello que es fácilmente excusable no es caridad cristiana, solo es justicia. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios te ha perdonado a ti lo inexcusable. Y él hace referencia a la parábola de los dos deudores en Mateo 18. Y he estado reflexionando en ello porque creo que a través de esta imagen, esta enseñanza, esta parábola, puede ser un poco, o por lo menos para mí ha sido un poco más fácil entender el perdón desde estas palabras de Jesús, esta parábola. Recordarán, ¿no? Llega un siervo que debía 10,000 talentos y no podía pagar, entonces el rey ordena venderle a él, a su familia, porque no podía pagar la deuda. Entonces este siervo le ruega que tuviera paciencia, ¿no? Que le pagara todo. Entonces el rey, movido a misericordia, lo perdona la deuda. Y después, pues a este siervo que debía 1,000 talentos, ahora se le presenta a alguien que a él le debía 100 y aunque el que le debía 100 también hace lo mismo, le ruega paciencia, misericordia, él le dice que vaya a la cárcel hasta que pueda pagar todo. Entonces el rey que perdonó en primer lugar la deuda le dice, siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú haber hecho lo mismo? Tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti, y ya, no lo condena nuevamente. Pero eh, de esta parábola a mí me ha ayudado mucho porque eh, tomándolo como referencia a la frase de C.S. Lewis, pues tendría que ser, sabiendo yo la misericordia y conociendo la misericordia, la gracia que Dios ha tenido conmigo en Cristo, debería ser más fácil perdonar las ofensas de los demás. Em, Aunque sean chicas, grandes, pues para mí tendría que ser algo un poco más fácil el perdonarlos, porque creo yo que incluso hay una responsabilidad y un compromiso individual. Yo, después de haber recibido el perdón y ver el perdón de Dios en Cristo con la humanidad, pues el otorgar yo también perdón de una forma también generosa, como yo la recibí. Pero fue algo que la semana estuve eh, pues reflexionando con base a esta frase que les comento de C.S. Lewis, que pues también se relaciona bien con el tema que estamos viendo del perdón. Sí, gracias también por compartirlo, Ángel. Ya veo ahí a mi queridísimo amigo Luis algo nervioso, pero para darle chance, voy a presentar dos situaciones, ¿no? De el perdón, y que retomo algo de lo que mencionó Alfonso. Eh, por un lado, eh, podemos otorgar el perdón, ¿no? Cuando se nos ha hecho un daño que nos ha lastimado, no solamente a veces emocionalmente, sino en lo profesional, digámoslo así, ¿no? En lo ministerial, que muchos de nosotros, pues que estamos dedicados al servicio del Señor, pues obviamente queremos conservar nuestro no estatus, sino más bien nuestra transparencia, ¿no? Nuestra honestidad de servicio al Señor y delante de los hermanos. Y cuando llega a haber una situación en la que se pone en tela de juicio nuestro trabajo, o donde hay murmuración sin fundamento, simplemente para tirarnos, digo que a lo mejor les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, y creo que en ese sentido podemos, ¿no? Otorgar el perdón, y es necesario hacerlo, obviamente. Una situación así, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Me sucedió, pero también al mismo tiempo está la noción de que si la persona insiste en su ofensa, no es necesario quedarnos allí, ¿no? Y esto es bien importante porque muchas veces he escuchado, por ejemplo, en consejería pastoral, a líderes de la iglesia que le dicen a la mujer: ¿sabes qué? Perdona a tu marido sus canitas al aire, perdónale sus palabras soeces, perdónale la violencia, perdónale los abusos, y sigue allí, ¿no? Y hay hermanas que llevan años de sufrimiento, años de recibir abusos, y, y este tipo de consejería, ¿no? Bastante superficial del texto bíblico, tiene implicaciones serias, ¿no? Donde yo he conocido hermanas que han llegado a consejería con moretones, ¿no? ¿Por qué? Porque el pastor les dijo, perdónelo usted, hermana, siga allí. No, cuando hay una situación recurrente, obviamente está el perdón, hay que otorgarlo, pero eso no implica estar sufriendo de manera constante todos esos abusos. Está en juego la integridad, la salud, ¿no? Y no creo
que Dios nos haya llamado a estar recibiendo esos abusos en aras, ¿no?, de una pastoral muy, muy superficial, ¿no? Entonces, sí hay que perdonar, pero tampoco, o al mismo tiempo, no hay que quedarse en esa situación si se continúa con la ofensa. Y el otro caso que quiero comentarlo es en relación al matrimonio, ¿no? El matrimonio es el lugar esencial para ofrecer el perdón y recibir el perdón. Y me gusta mucho la analogía que encontramos acerca del matrimonio, o del matrimonio acerca del amor de Cristo y su iglesia, ¿no? Un amor sacrificial, un amor que perdona las faltas, y es en el ámbito del matrimonio donde, tiro por viaje, yo he tenido que pedir perdón, ¿no? Pedir perdón. Y es una dinámica de la relación matrimonial en donde tenemos que ofrecer perdón y recibir el perdón. Y en el matrimonio podemos vivirlo, ¿no? Y eso sana heridas, nos ayuda a estrechar la relación matrimonial, la relación con nuestros hijos, siempre el estar dispuestos a dejar nuestro orgullo, nuestra jactancia y pedir perdón, ¿no? Y cómo cuesta, pero es algo que rinde frutos en el matrimonio. Y bueno, ahí a los que nos están viendo, pues una recomendación, ¿no? De perdonar, ¿no? De ofrecer el perdón y otorgar el perdón, recibir el perdón también, ¿no? En el matrimonio es algo que va a ayudar a afianzar la relación. Luis, adelante, ahora sí. Pues mira, yo pienso que el tema del perdón es un tema central en el comportamiento humano, y hasta me atrevo a pensar que es un tema central en la autopercepción que tenemos de nosotros mismos, porque para hablar del perdón, en primer lugar, pienso que debemos partir de reconocer que necesitamos lineamientos éticos y morales para poder conducirnos mejor. Aristóteles ya lo había mencionado en la Ética Nicómaco, que se tiende a la virtud, se tiende a la necesidad de virtud, porque la virtud es el camino necesario para poder existir plenamente, y esa existencia se va a dar únicamente a través de la horizontalidad del otro. O sea, yo pienso que el perdón crea, y es uno de tantos cimientos que permite esa horizontalidad, que permite esa vinculación con la persona, que al mismo tiempo crea y solidifica sociedades. Por eso no es solamente algo necesario plantearlo en temas de relaciones interpersonales, afectivas, como parejas, amigos, sino creo que es con la gente desconocida. Ese es uno de los puntos más difíciles, la gente que no tiene ningún tipo de importancia para nosotros. Podemos, creo que hasta cierto punto, condolernos del sufrimiento ajeno. Vemos una noticia que desapareció una persona, apareció descuartizada, y tal vez decimos, qué mal, ¿no? Pero no nos importa, o sea, necesariamente no es algo que nos afecte emocionalmente y que nos vayamos a llorar al cuarto, y como consecuencia, la indolencia, pienso que ese es el terreno central donde el mandato de poder perdonar la ofensa del otro, del desconocido, del que está próximo, es lo más difícil, sobre todo con gente que apenas, entre comillas, empiezas a conocer. El mandato tiende hacia esa gente que pues configura de una u otra forma nuestra cotidianidad, nuestra rutina, y eso es lo que nos diferencia bastante de los no creyentes. Ellos, cuando alguien desconocido, incluso alguien cercano, los lastima, por lo general se tiende a llenarse de rencor, de amargura, resentimiento, pero el creyente que se reconoce a sí mismo como alguien que debe ser el mandato, incluso por momentos donde parece que no puede seguir
el mandato, ese creyente sí empieza a hacer la diferencia. ¿En dónde? En la voluntad, voluntad de querer ser, voluntad de querer obedecer. Entonces el querer ser es decisivo, es algo que nos separa de la gente que no conoce realmente a Cristo. Y es por eso que el cristiano se mueve en ese terreno, en el querer ser. Entonces, este punto me parece que es algo bien ontológico, porque el querer ser es diferente del ser. Yo puedo decir soy una buena persona, pero yo no voy a decir jamás yo quiero ser una buena persona, porque estoy admitiendo que soy malo. Entonces, ese reconocimiento del querer ser por encima del ser me parece importantísimo en la construcción de una ética, en la construcción del perdón, en la construcción de lo que puedo entender como realidad. Entonces, creo que desde el cristianismo podemos responder bastante bien y sobre todo completo a este dilema humano, un dilema que nos lleva de la mano por un montón de conflictos, no solo a nivel político o a nivel social, sino a nivel personal. Yo quiero dejar de tener un conflicto con esta parte en mi vida que no me gusta, y sé que sigo luchando con eso, con querer mejorarlo, o sea, el querer ser va a aparecer ahí. Entonces, pues no sé, eso es algo que comparto, porque pienso que como cristianos, como seres humanos, como creyentes, como personas que estamos sujetas a un montón de emociones, aunque muchas veces parece que no, estamos luchando con la antipatía, con la responsabilidad de perdonar, de amar a las personas que no conocemos y que están a la par de nosotros. Creo que ese es el reto humano más grande que podemos tener como creyentes y también como personas. Eso. Bien, gracias Luis por compartir esta situación, ¿no? El perdón desde un nivel social, ¿no? Que muchas veces pues nos quedamos también en lo individual, en lo personal, que obviamente tiene sus implicaciones, pero también en las estructuras sociales está pues como algo necesario el perdón. Nada más para picar un poquito allí, ¿no? Hace poco recuerdo una publicación del presidente de aquí de México, donde solicitaba el perdón de parte de la corona española, ¿no? Que ofreciera una disculpa a los pueblos latinoamericanos por la conquista, ¿no? Una situación que podría resultar risible, pero que también tiene estas implicaciones sociales, ¿no? Necesarias para sanar ciertas heridas que aún hay en muchos de los pueblos. Pero bueno, eso lo dejamos ahí para otra temática de política, a lo mejor más adelantito, ¿no? Porque ya estoy viendo aquí a mis compañeros que como que ahí piqué algo, pero lo vemos mejor en otro programa. Realmente es difícil, pero es necesario. Si pudiéramos llamarle un mal necesario, sería mal dicho, pero bueno, es una especie de mal necesario que en realidad es bueno, porque te descarga. Lo que va a hacer es que todo aquello que tú traes cargando, toda esa ira, todo ese rencor, todo aquello que traes, va a ser descargado, ¿no? Y puedes recordar que ya hubo quien llevó toda esa carga de ira, de enojo, de rencor, y que como creyente, quiero citar un poco a Luis, de lo que ya también nos habló Luis hace rato, es que como creyentes nosotros podemos castigar y si es necesario odiar, pero no podemos disfrutar odiando, ni podemos hacer, ni podemos matar con deleite, ¿no? No podemos asesinar. Entonces, pensando en esto, es que nosotros debemos de entender el perdón como lo que es el poder quitar de tu mente el odio, quitar de tu mente el pensar en asesinar por asesinar, sino que tú puedas entender que viene la justicia
y que tú eres también un agente de la justicia de Dios, porque muchas veces estás esperando que Dios obre su justicia sobre los malos, ¿no? Y dices, hasta que Dios haga. Pero parte de ser un agente de la justicia de Dios es, por ejemplo, cuando alguien te está golpeando constantemente y tú le dices, te perdono, y vuelve y te golpea, y le dices, te perdono, y vuelve y te perdona. Tú estás siendo parte de la injusticia si no te quitas. La siguiente reacción sería quitarme, ¿no? Te perdono, pero yo ya no voy a estar ahí. Y ya no voy a estar ahí porque eso me hiere, eso lastima mi vida. Y entonces, cuando estamos hablando del perdón, creo que necesitamos entender que necesitamos perdonar, así como decía Luis y así como hemos dicho nosotros, tanto en lo individual, en lo personal, como en lo social, ¿no? Necesitas perdonar en todas las áreas. Y eso me hacía recordar varias cosas. Una de ellas es la historia que Jesús cuenta en Lucas capítulo 10, que cuando le pregunta un sacerdote, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿No? Y le dice, perdonar, amar a tu prójimo, amar al Señor y amar a tu prójimo, y cuenta la historia del buen samaritano, ¿no? Y entonces pinta esta parte de dos hombres de la misma nacionalidad que este hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó, lo vieron, pero no hicieron nada por salvarlo. Mientras uno que era extraño, lo ayuda. Y era un samaritano, que por cierto tenía muchas cosas, muchos rencores antaños, muchos rencores sociales, muchos rencores políticos, ni siquiera entendían, pero que los tenía y termina siendo aquel que tuvo compasión en medio de la necesidad de este hombre. Creo que nosotros como creyentes hemos sido llamados a tener compasión de aquellos que nos ofenden y amarlos como nos amamos a nosotros. Y para eso Luis también habla de algo bien interesante. Porque me amo es que pienso que soy bueno. Porque me amo es que pienso que a pesar de que hago cosas malas, puedo mejorar. Y de la misma forma, eh, necesito pensar en la otra persona como alguien que puede mejorar, pero para eso no necesariamente significa que yo voy a estar ahí sufriendo, ¿no? Entonces creo que también es un punto que Chela había tocado muy bien y que es muy profundo, porque necesitamos entender esto. No puedes estar eh, pensando en perdonar o que te estén aconsejando en perdonar y mantenerte en ese lugar si eso te está dañando. Mucha gente ha sido mal aconsejada. Ha habido muchos hombres y muchas mujeres mal aconsejados que han terminado muertos, que están perdonando, cuando en realidad lo único que están haciendo es soportar la agresión. Soportar la agresión no es perdonar, no es amar. Amar es decirle al otro las faltas y también perdonar no nada más es decir te perdono, es hacer algo y si es necesario quitarme de ahí. Entonces, creo que mi conclusión sería esta. He sido perdonado por Dios, he sido amado por Dios. Yo necesito perdonar a otros y amar a otros, pero también necesito tener cuidado de la definición que tengo de perdón y de amor, porque de alguna forma puedo salir perjudicado si no la entiendo bíblicamente. Entonces, esa es mi conclusión. No sé, ustedes qué digan, compañeros, por ahí. Bueno, de mi parte, sí, coincido con lo que tú comentas, Alfonso. Creo que se debe de entender el perdón de una manera, eh, pues lo más concienzudamente y no separándola del sentido común, como ya lo han dicho ustedes. Y creo que ya aquellos que puedan leer el escrito con más calma, este capítulo del perdón, y ya lo mencionaron también ustedes, hay unas explicaciones que hace Ceci Lewis que también nos dejan un poquito de alivio en esta situación. Y en una parte él comenta que amar a mis enemigos no significa que los tenga por buenas personas necesariamente. Y ahí comenta, esto es un gran alivio, cuando evidentemente no lo son. Y después comenta sobre lo mismo, dice, el cristianismo no quiere que reduzcamos a un átomo el odio que es entre traición, debemos odiarlas.
y después dice, pero tenemos que odiarlas como si odiáramos esas cosas en nosotros mismos, haciendo relación a amar a tu prójimo como a tú mismo. Y él explica cómo, dice, lamentando que ese hombre, el que le ofendió, haya hecho esas cosas y esperando, si es posible, que de algún modo, en algún momento, en algún lugar, el hombre pueda ser curado y humanizado de nuevo. Yo creo que eso es importante también mencionar, como ya lo hemos dicho, cuando hay situaciones en las cuales es muy constante la traición, la humillación, la crueldad, cualquier tema que se esté llevando a cabo, pues el hecho de perdonar también no significa que pases por alto toda esa situación y que, como dicen algunos, que pongas siempre la otra mejilla, sino, como decía Alfonso, es una manera de ofrecer ese perdón, obviamente esperando que la persona pueda ser, pues, deje de hacer esa situación, teniendo compasión también. Y, y yo creo que es importante eso, no tener una idea del perdón separada del sentido común, de la justicia de las personas, de la salud física, emocional, mental de las personas, no pasar por alto situaciones graves y únicamente como parte de mi reflexión, haciendo esta puntualización sobre el escrito, pues también que no olvidemos nosotros como cristianos que una señal distintiva que el Señor eh, mencionó de sus discípulos era la manifestación del amor. Y él mencionó también que conocerán a sus seguidores si tuvieran amor los unos por los otros. Y pues agradezco, Alfonso, por esta lectura muy reflexiva, viéndolo desde varias perspectivas, pero agradezco que hayas escogido esta lectura, que espero que no solamente haya sido de reflexión para nosotros, sino también para mucha gente que esté escuchando esta conversación. Lo primero es, si uno ha ofendido, pedir perdón y resarcir el daño. Porque muchas veces nos quedamos como, oye, discúlpame, ¿no? Oh, sí, pero, ¿no? Todo el daño que causaste, ¿qué? ¿No? Entonces es importante, sí, pedir perdón y resarcir el daño causado. Si uno ha ofendido, es importante acercarnos con las personas, pedirle perdón y, en la medida de lo posible, resarcir el daño. El segundo punto es, si se nos ha ofendido, si hemos sido nosotros los ofendidos y la persona se acerca con nosotros e incluso también, aunque no lo haga, nosotros ofrecer el perdón, ¿no? Me viene a la mente esta pues enseñanza de Jesús en los evangelios, donde se nos dice que si uno va a dejar su ofrenda al altar y ve que su hermano, prójimo, tiene algo contra él, espérese tantito, vaya y entonces hable, ¿no? Es decir, es importante ofrecer el perdón, otorgar el perdón. Y en tercer lugar, si una vez que se ha otorgado el perdón, continúa las ofensas hacia uno, aquí es importante alejarse, ¿no? Cortar la relación, alejarse de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona aún continúa ofendiendo y aun cuando uno les otorgue perdón, la situación continúa. Entonces, cuando eso ocurra, amiguitos, aléjense y cuéntenle a quien más confianza le tenga. No es necesario quedarse allí, ¿no? Y eso lo digo yo, no el Señor.
Entonces hay que reflexionar en torno a ello, ¿no? Luis, adelante con tus conclusiones. Pues honestamente yo de C.S. Lewis retomo bastante el hecho de cómo él puede inculcar el tema de la fe cristiana. Creo que uno de los libros más hermosos de los 7 libros de la Crónica de Narnia que leí es el primero, El sobrino del mago. Hay una parte cuando Diggory con sus demás amigos están metiéndose en los charcos, que es una especie de limbo, y van a tomar anillos, y pues a lo lejos ven al famoso león cantar. Y en su canto puede crear las cosas, crea vida en una nada oscura. Y una de las cosas que retomo de C.S. Lewis es el valor de la música en la forma en cómo entiende los fenómenos emocionales y relacionales de las personas. Y es que, pues no es para nada, pero también en el Silmarillion de C.S. Lewis, ¿cómo se llama? De Tolkien, su amigo, en el Silmarillion también la Tierra se crea, la Tierra Media se crea a través de la música. Entonces, hay un notable parecido, al menos literario, conceptual en ese aspecto entre esos dos autores, pero sí resalto ese aspecto porque la música creo que permite muchas veces ser un tipo de catarsis emocional no hablada y que puede llevar al mismo tiempo a una especie de relajamiento pues anímico para poder entablar una relación de pedir perdón. La música sí también permite caer en éxtasis y cállate, güey. Pero entonces a lo que voy es que esto es importante porque este desarrollo es sustancial para mí en ese aspecto del perdón. Pero, ¿cómo relacionas la música con la temática del perdón? Yo me perdí ahí, por eso. Pues por el hecho de la estimulación emocional y la catarsis emocional. La música puede ser catártica emocionalmente. Entonces, eso permite un cierto tipo de relajación anímica que permite poder reflexionar y pensar antes de entablar alguna relación de perdón, pedir perdón, pues, o perdonar. Entonces, es algo bien interesante. Luis rescata eso también. Ok, muy bien, muy bien. Ya, pues yo ya cuando había tiro, iba a poner mi música ahí para entrar en el ámbito del perdón. No, gracias por la aclaración. Miren, quiero leer algunos comentarios que nos están mandando. Dulce Cipriano escribe, concuerdo con Alfonso, es cierto, es difícil, pero es un bien necesario y a la luz de las escrituras, doblemente correcto, nos despojamos de cargas innecesarias. Viquita Rojas, hola, buenas noches, hermanos, no sé por qué a mí yo puedo perdonar fácilmente a mis amistades o a alguna otra persona, incluso a mis parientes, pero no puedo con mis hijos, no llevo buena relación con ellos y no sé qué hacer. Y Misael, no quiero terminar el año sin perdonar. Ya pídanme perdón. Bueno, pues a ver, ¿qué podríamos mencionar al respecto? No sé, Alfonso, Luis, Ángel, algo que quieran agregar, responder a estos comentarios. Creo que si Misael nos quiere perdonar, necesita recordarnos por qué le hemos ofendido, ¿no? Y aparte, la realidad es que perdonar es muy bonito y creo que esa parte es buena. Perdonar es necesario, perdonar es liberador, perdonar va a fortalecernos, pero también el pedir perdón te fortalece. No eres más débil por pedir perdón si sabes que has fallado. Eso también te hace fuerte, ¿no? El perdonar te hace fuerte, pero también el pedir perdón. Y creo que necesitamos tener una reflexión interna, una reflexión con Dios sobre las cosas que hemos hecho mal cuando hablamos del perdón y aprender a pedir perdón a otras personas.
Un ejemplo de esto para con Vicky, creo que es esta parte, ¿no? En donde podamos ver eso, reflexionar en qué he ofendido yo o cómo se me ha ofendido y ponerlo a la luz de la palabra y poder ahí hacer esta parte en donde yo pueda saber si necesito pedir perdón o no. Si es en el caso de Misael, bueno, pues Misa, perdóname por irle al América, perdóname por irle al mejor equipo del mundo, nada, o algo así. Amén a eso. Pero de ahí afuera, pues creo que sí. O sea, perdonar dignifica y también pedir perdón. Y sobre todo, te acerca a conocer más al Señor. Entonces, creo que eso es lo que yo podría decir. Pues está ahí el tema puesto sobre la mesa, el perdón, ofrecer perdón, recibir perdón, una de las virtudes cristianas cardinales, ¿no? Pues agradecemos el tiempo que nos han brindado para tratar este tema. Gracias, Alfonso, Luis, Ángel, por sus aportaciones a la temática. Y bueno, amigos, quiero recordarles que estamos teniendo estos programas todos los martes a las 9 de la noche. La siguiente semana, ya es la semana de Navidad, entonces vamos a estar tratando un texto muy bonito que es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Vamos a sacarle jugo a la fecha y vamos a estar leyendo ese texto. Hay algunos enlaces donde ustedes lo pueden descargar gratuitamente, este texto. Incluso hay películas muy fieles al texto, pero lo vamos a estar tratando la próxima semana, así que no se lo pierdan. Y les recuerdo también que está ahorita esta semana para que se lleven su regalo de Navidad, el libro Traduttore, Traditore, Nociones de Traducción Bíblica, con un 20% de descuento aquí conmigo directamente en la página. Escríbanme si les interesa y les doy la información. Y también ya voy avanzando aquí un poquito con la pintura de Dietrich Bonhoeffer, que más adelantito pues voy a estar subastando estos cuadros. Ya ahí estoy pensando en una exposición, pero bueno, ahí va. Y esto es todo por esta ocasión. Nos estamos viendo, amigos. Gracias, Alfonso, Ángel, Luis. Que Dios les bendiga. Gracia y paz.